Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Te habla el pastor Carlos. Quiero compartir con ustedes hoy un tema que considero importante. Lo he estado compartiendo en Facebook, en nuestra página de Cristo, la Luz del Mundo, y se titula Guerrero Espiritual. Muchas veces has escuchado esta palabra y una palabra utilizada en forma muy negligente en el mundo espiritual. Muchas personas juegan con esta palabra. He escuchado en programas de radio que se titula Somos los guerreros espirituales, aún niños diciendo somos guerreros espirituales, gente que va a las reuniones y sale de la reunión declarando soy un guerrero espiritual, soy un guerrero espiritual. Y he tenido una carga al escribir sobre este tema, por la sencilla razón de que he visto muchos hermanos en la fe caer en manos del enemigo, en manos de Satanás, debido a que dicen ser guerreros espirituales y deciden enfrentar al mundo espiritual con poca o nada de preparación. La mayoría de las personas están sin preparación. Es cosas básicas y fundamentales que un cristiano debe vivir, debe transitar. Tiene que transitar por un camino de entrenamiento, como lo hizo Jesucristo y como lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Los discípulos permanecían al lado de Jesucristo aprendiendo. Así todo, en algunas oportunidades no habían podido enfrentar al mundo espiritual con éxito y Jesucristo les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Enojado, Jesucristo les respondía así, hombres de poca fe, porque no habían podido echar un demonio de un muchacho que estaba enfermo por este espíritu. Este muchacho largaba espumarajos y el demonio lo tiraba al piso, al fuego, y los discípulos habían querido echarle el demonio fuera y no lo pudieron hacer, justamente porque se requiere de fe y de algunas otras cosas más. Yo recuerdo de niño haber jugado con soldaditos y haber jugado al soldado y no por eso me convierto en un verdadero soldado del ejército. También he tenido la oportunidad de hacer el servicio militar obligatorio y si bien me dieron instrucción, me enseñaron cómo portar un arma, cómo disparar un arma, no me considero un soldado profesional ni nada cerca de eso. Al contrario, muy lejos de eso, ¿no? Esto mismo está sucediendo dentro de las iglesias, tomando estas cosas muy a la ligera, en una forma muy inconsciente y poco responsable, no entendiendo que nos estamos enfrentando a un mundo espiritual, a espíritus que son más inteligentes que nosotros, que tienen un poder y que no nos destruyen porque Dios no lo permite. Porque Dios siempre está obrando, porque si fuese por esos espíritus ya no habría persona en el mundo, porque se han lanzado a hurtar, matar y destruir, como dice la palabra del Señor. Muchos cristianos salen de reuniones muy entusiastas, donde le han profetizado, donde le han declarado ser guerreros espirituales, como si esto se lograra con el simple hecho de asistir a una reunión en donde se les inculcó en forma negligente este concepto en su mente. Les fascina a muchos cristianos ponerse este tipo de títulos que realmente no tienen o no lo viven. No pueden enfrentar a veces una opresión demoníaca sobre sus vidas y aún así pretenden declararse guerreros espirituales. Yo creo que hay un
un transitar, ¿no? Un aprendizaje y una entrega y sometimiento a Dios. Les mencionaré 7 pasos fundamentales por los cuales se forma un verdadero guerrero, si esa es tu intención de combatir en el mundo espiritual, ser realmente un soldado en Cristo. Este estudio o esta pequeña enseñanza te va a ayudar. En Hechos, capítulo 19, versículo 13, allí habla, en esa parte bíblica, la autoridad que Cristo nos ha delegado como sus hijos, y Satanás sabe quién es quién y conoce esa autoridad delegada a nuestras vidas. Ahora vamos a ver a continuación los 7 pasos fundamentales que debe tener un guerrero espiritual. Primero, sometimiento a Dios. Santiago 4:7 habla de esto. El primer requisito de un guerrero es que debe ser obediente a Dios, estar sujetos a las autoridades de la iglesia o de quien esté por sobre nosotros. Un guerrero no se manda solo, él obedece las órdenes que se le entregan. Todas las áreas de nuestras vidas deben estar sujetas a Jesucristo para ganarse el respeto de los demás. De modo que la sujeción es muy importante. Amén. ¿Qué es estar sujeto? Creo que una vez se los expliqué. Una cosa es ser obediente o respetar la autoridad, estar bajo autoridad, y otra está bajo sujeción. Por ejemplo, cuando estás bajo autoridad, alguien te dice en una empresa: bueno, señor, usted en esta empresa tiene que usar el cinto de seguridad, pero también le recomiendo que utilice el cinto de seguridad fuera de la empresa, porque como bien dice la palabra, previene la protección sobre su vida en accidentes de tránsito. Entonces la persona obedece a esa autoridad dentro de la empresa, pero cuando sale de la empresa ya no se coloca más el cinto de seguridad, o sea, no está sujeto a la autoridad. Estar sujeto a tu autoridad es no simplemente atender a algo, a la indicación de tu pastor, como por ejemplo: ¿me puedes ayudar a acomodar las sillas? Y usted va y acomoda las sillas, va en obediencia allí, sino que también cuando no esté el pastor, poder hacerlo solo, ese trabajo, y si el pastor dijo o te ha ordenado que todavía no estás en condiciones de orar por otras personas, no hacerlo. Pero estar sujeto es no hacerlo en ningún momento. No necesita estar el pastor a tu lado para que no lo hagas. Amén. Segundo requisito: resistir al diablo sin temor. Y no hay que tener temor. Dios dice en su palabra: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y uno sabe de quién depende, que es del Dios Todopoderoso. Y la palabra dice que el maligno no nos toca. Entonces tenemos que tener bien arraigados nuestros fundamentos en la palabra de Dios para no temer y que nos vaya mal. El enemigo siempre buscará hacernos caer donde más nos cuesta, en nuestro talón de Aquiles. Es por eso que un guerrero debe resistir a las tentaciones que son sus debilidades. Amén. Hay que considerar en este punto que el temor paraliza, nos retiene, nos hace en muchas ocasiones retroceder, que no nos atrevamos a actuar en determinadas situaciones. No debemos confesar fracasos o temores. No deben ser declarados por nuestros labios, porque el diablo, al no poder saber lo que pensamos, se ampara en lo que nosotros confesamos. A veces es mejor declarar ese temor a Dios con la mente, pero no declararlo, sino hablarlo, para que el diablo no se entere que estás pasando por esa situación. Tercero, tenemos que estar consagrados a Dios.
consagrar nuestro cuerpo, alma y espíritu, consagrarnos a la obra. Cuando recién llegamos a los caminos de Dios, nos transformamos en gente fructífera y estamos completamente entregados a los trabajos que pueden haber dentro de las congregaciones. Un guerrero no debe enfriarse jamás. Él siempre es lo que es, un guerrero. Estamos en una constante guerra, por lo tanto no debemos bajar nunca los brazos. Debemos estar atentos todo el tiempo y no quedarnos dormidos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Toda guerra tiene un costo que debe ser pagado. Debemos dejar nuestra vida en el campo de batalla, pelear la buena batalla, como dice 1 de Timoteo 6:12. Amén. Para eso muchas veces tenemos que renunciar a cosas, ¿no? Querés atender a una persona y a veces tenés que renunciar a tu descanso para poder estar ministrando a una persona y ayudándole a que sea libre. Un guerrero tiene que tener una vida de oración, hermanos. Un guerrero debe estar en constante contacto con Dios, hablar constantemente con Dios, entender que depende de Dios, que separado de Dios no puede hacer absolutamente nada. Y eso se logra a través de la oración. Un guerrero espiritual debe orar sin cesar, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Jesús en la noche buscaba la presencia del Padre mediante la oración, mientras que en el día Él se dedicaba a suplir todas las necesidades de la gente. De modo que es importante tener un momento de oración con Dios para que luego ese poder de Dios se manifieste en nosotros, su presencia nos acompañe y su unción esté sobre nosotros. Otro punto, el número 5, es conocer al enemigo. Esto es importante, hermanos. Muchas veces tenemos la palabra de Dios, pero no conocemos al enemigo, cómo se mueve. Es importante estudiar cómo se mueve el enemigo. En cualquier guerra convencional, uno estudia los movimientos del enemigo, con qué nos va a atacar y desde dónde nos va a atacar. Entonces uno puede así formar un sistema de defensa o un sistema de ataque apropiado. Un guerrero debe saber a quién se enfrenta, debe conocer contra quién pelea. Satanás está en una constante maquinación que hace contra el pueblo de Dios y no descansará hasta verlos caer, hasta su derrota. Él siempre está intentando destruirnos. Por eso debemos conocer las artimañas del diablo. Punto 6. Tener autoridad en fe. Los guerreros deben tener fe de que si van a una batalla la van a ganar. No podemos ir a una batalla pensando que vamos a perder. Tienen que ir pensando que van a obtener la victoria, pues estamos preparados para vencer. La palabra del Señor dice que somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. 7, hay que pasar tiempo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos atar, podemos hacer ahuyentar al enemigo. En ella están las claves. La estrategia para vencer al enemigo está en la palabra de Dios. No con nuestras palabrerías, sino con la palabra de Dios. Les recuerdo cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, que fue tentado por Satanás. Satanás fue a atacarlo allí y Jesucristo se defendió con la palabra. Es más, Satanás utilizó la palabra de Dios cuando le dijo que se tire de un pináculo porque estaba escrito que los ángeles lo iban a sostener. Pero Jesucristo también le respondió con la palabra diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces es importante que un guerrero espiritual tenga palabra de Dios y mucha palabra de Dios. Yo creo que un buen guerrero espiritual al menos tiene que haber leído la Biblia una vez para tener mucha palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es que se puede atacar
al enemigo. Declarando pasajes de la Biblia, logramos sacar a luz al enemigo, utilizando la palabra de Dios. Es importante entonces, querido hermano, que te prepares y que aprendas y que entiendas que no por leer un libro de medicina uno es médico. Debe ser entrenado, disciplinado en cumplir estos pasos que hemos mencionado. Amén. Y hay 3 puntos básicos que se requieren para comenzar, que están involucrados dentro de estos 7 puntos que acabamos de leer. Pero hay 3 básicos. Uno es la oración. Tienes que ser una persona de oración, orar a Dios constantemente, hablar con Dios constantemente, estar velando, estar atento, leer la palabra y aplicarla en nuestras vidas. Atención a esto. No solo es leer la palabra, sino que también aplicarla en nuestras vidas, porque eso hace que estemos fundamentados sobre la roca, que nuestra casa esté construida sobre la roca. No se olviden que el enemigo nos va a atacar, y si no estamos bien tomados de la mano de Cristo y sabemos nuestra identidad en Cristo, nos va a destruir fácilmente. Nos destruye de diferentes maneras, a veces atacándonos nuestras emociones, poniéndonos cosas en contra del pastor, en contra de un hermano, en fin, tiene diversas formas de atacar, y todas aquellas formas hacen que vos te alejes de la iglesia o de la presencia de Dios. Bien, dijimos oración, leer la palabra, congregarse en una iglesia donde se haga guerra espiritual, donde sea una iglesia caliente, donde a pesar de los errores se busque la santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor, y sabemos que nadie es perfecto, pero nos levantamos y buscamos la santidad. Amén. Bien, y que sea una iglesia donde se guíen por la profecía más segura, que es la palabra que está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. Un guerrero no puede estar guiándose y corriendo detrás de todos aquellos que se hacen llamar profetas y a ver qué me dice Dios y a ver qué me dice Dios. Realmente yo tengo que leer la palabra de Dios y Dios me va a hablar a través de su palabra. Eso es fundamental. Esa es la base fundamental para una persona. Un guerrero tiene que estar bien sustentado. Yo no puedo ir corriendo detrás de todo el mundo para ver qué me dice Dios y no leer su palabra y no tener revelación a través de su palabra. La profecía más segura, dice la Biblia, que es la palabra que está escrita en la Biblia, la que escribieron los apóstoles, de la cual se ha formado la iglesia primitiva. Amén. El mundo espiritual, queridos hermanos, no es un juego de entusiastas participantes. Se requiere una vida ordenada, de acuerdo al orden establecido por Dios. Hay muchos pasajes donde indican un orden establecido por Dios. Por ejemplo, te doy uno de ellos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Allí tienes un orden establecido por Dios. Si tú cambias ese orden, se convierte en un desorden. Y allí ya vamos a tener problemas y el diablo va a estar atento a ver ese desorden en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser personas sumisas, es decir, estar sujetos a la autoridad y ser sumisos. Cuando uno es sumiso, una persona obediente, tiene la facultad de escuchar la voz de Dios. Cuando uno no está sujeto a la autoridad que Dios puso dentro de la iglesia, difícilmente puede escuchar la palabra de Dios. Por supuesto que la autoridad que está dentro de la iglesia tiene que estar también sujeta a Dios, y si tiene otro pastor, sujeto a ese pastor, y usted tiene que estar sujeto a un pastor que predique la doctrina correcta, que les enseñe lo correcto, ¿no? Si un pastor les enseña a odiar, por supuesto que no vas a obedecer a ese mandato, porque Dios dice todo lo contrario, ¿no?
Estamos hablando de cuando las cosas están ordenadas, dijimos, a la voluntad de Dios. Muy bien, ser sumisos, ser defensores de la doctrina. Un guerrero defiende la doctrina, lleva un evangelista adentro. Estar sujetos, a aprender a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a dar tu vida, a mantenerte firme en la tribulación, a mantenerte firme ante el rechazo, ante la calumnia, ante las blasfemias y todo tipo de ataques. No llevarte por las emociones, sino por la obediencia a Dios. No llevarte por lo que sentís, sino por obediencia a Dios y por una verdadera revelación de Dios. Un guerrero no se puede guiar por lo que siente. Y siento esto, y siento lo otro, y siento acá, y siento allá. Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que nosotros sentimos puede estar muy desenfocado de la realidad. Porque uno ve de acuerdo a sus perspectivas. Nuestra perspectiva puede estar muy equivocada. Ahora una revelación de Dios es contundente y es clara. Amén. Poder soportar todo tipo de ataque, no llevarte por las emociones, perdonar. Un guerrero tiene que tener un corazón perdonador y saber pedir perdón también. O sea, no ser orgulloso, ayudar a las personas y sobre todo decir, heme aquí, envíame a mí. No sé cuántos en este momento pueden decir, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Tener autoridad, hermanos, es importante tener autoridad espiritual. Y te doy un simple ejemplo. Si un inspector de tránsito pasa los semáforos en rojo, no tiene autoridad para ejercer en esa área. ¿Qué autoridad puede tener una persona que quiere que respetemos la ley y él mismo no la respeta? Amén. Tenemos que tener entonces autoridad en el mundo espiritual. El diablo sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Cuando vos tenés autoridad en el mundo espiritual, se suceden cosas. Cuando vos tenés autoridad en el mundo espiritual, los demonios obedecen y salen. Amén. Gloria a Dios. El mundo espiritual se maneja de esta manera. Si te mueves sin autoridad, vas a experimentar una derrota espiritual en tu vida. Y puede que quedes muy mal herido. Algunos pierden el rumbo y pierden la visión. Entran en la iglesia y pierden la visión de Dios. Terminan apartándose por el simple hecho de que se metieron en una batalla espiritual donde nadie les mandó, donde nadie les ordenó, sin ninguna cobertura, sin darle aviso al pastor, totalmente desprotegido y sin estar preparado. Entonces empiezan a caer, vienen enfermedades, aflicciones, dolores de cabeza, en fin, varias cosas, peleas en el hogar, destrucción viene. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Así que hay que tomar conciencia, esforzarte y ser valiente y vas a ver los frutos. Tomate de estos 7 pasos entonces y empezá a cumplirlos. De todas formas, cualquier creyente verdadero tiene que tomar estos pasos. Amén. Tiene que tomar estos pasos porque eso va a hacer que ningún dardo del enemigo pueda llegar a nuestras vidas. Muy bien, en otros momentos seguimos con un poco más de estos estudios de guerra espiritual. Creo que es interesante, no en todas las iglesias se enseña al creyente a ser un verdadero soldado en Cristo. Y con esto pretendo que tengas un mayor entendimiento y que quizás se active en tu corazón ese deseo de moverte realmente en el mundo espiritual, moverte realmente en la iglesia o formar parte de la iglesia primitiva, que es la que levantó Dios para combatir al enemigo. Jesucristo dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y en mi nombre echarán fuera demonios y nada les hará daño. Amén. Pero tenemos que estar sujetos a Dios, a hacer lo que Él nos pide, que son estos 7 pasos que nosotros te hemos presentado. Te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día.